Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga a todos en esta tarde especial. Así que, hermanos, vamos a compartir juntos este estudio que estamos llevando a cabo los días viernes, que se llama La Porción Sagrada. Así que, hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias. Gracias por estar participando, por conectarse, por querer estudiar conmigo la Biblia. Así que vamos a estar leyendo Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Es el versículo principal de nuestro estudio. Y vamos a ver las cuestiones prácticas que tienen que ver con el diezmo. Cuando nosotros, hermanos, miramos el tema del diezmo, lo tenemos que mirar obviamente de una forma bíblica. Y cuando respondemos objeciones, tenemos que también ver el fundamento bíblico de lo que estamos viendo. Por eso hoy vamos a ver algunos aspectos prácticos que tienen que ver con el diezmo. Es decir, cómo aplicarlo a las diferentes circunstancias o situaciones de nuestra vida. Génesis 2, 16 al 17 dice lo siguiente: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a pedir que Dios bendiga este estudio. Padre, te pedimos que bendigas este estudio y toques tu palabra con tu mano de poder. Te damos gracias por este tiempo que tú nos das para compartir tu palabra. Enséñanos y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sabemos que estos versículos tienen que ver con la porción sagrada. El diezmo es la porción sagrada. El Señor siempre tuvo este principio en la Biblia y aquí en Génesis les dio la orden a Adán y Eva que de todo árbol podían comer en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán. ¿Por qué? Porque ese árbol es la porción sagrada. Todo lo demás era para ellos, solamente ese árbol no lo tenían que tocar porque le pertenece a Dios. Bueno, esto es está algo impreso y es una dinámica a lo largo de toda la Biblia, es un principio que lo vas a ver siempre a lo largo de toda la Escritura. Por eso vamos a ver algunas preguntas prácticas sobre el diezmo. ¿En qué cosas se debe dar el diezmo? Porque a veces podemos estar dando mal el diezmo, podemos dar menos de lo que corresponde dar, o podemos dar más también de una forma inconsciente. Entonces, hermanos, hay personas que de repente vos y yo podemos recibir regalos, podemos encontrar dinero en la calle, podemos tener algún tipo de bendición. Entonces, la pregunta: regalos, plata encontrada, bendiciones extras a mi vida, ¿se deben diezmar o solamente diezmo de mi sueldo o de mis ganancias? Vamos a responderlo bíblicamente. ¿Qué les parece? Proverbios 3:9, vamos a estar leyendo la Escritura. Dice así la palabra del Señor: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Está aclarando el Señor que lo honremos con nuestro dinero y con las primicias de todos tus frutos. No con algunos de tus frutos o con casi todos, sino dice con todos. Todo lo que sea una bendición, un aumento de sueldo, ganancias extras deben diezmarse. Todo lo que represente una bendición para tu vida es algo que se te está agregando. ¿Cuántos comprenden? Significa que tenés más de lo que tenías antes. Es decir, estás teniendo una bendición que se agrega a tu vida. Entonces, tiene que ver con todos tus frutos esto. Y esto debe diezmarse. Entonces, otra de las preguntas o pensamientos que a veces no podés llegar a responder. ¿Tengo que diezmar de los ahorros que tengo en mi vida? Bueno, obviamente que somos cristianos, ya hemos diezmado de ese dinero que hemos ahorrado. Entonces, no vas a diezmar otra vez de los ahorros. Están guardados, ya está diezmada esa plata, ya está con la bendición de Dios. Debo diezmar las ganancias. Entonces, vamos a aplicarlo. Un ejemplo: ¿qué pasa en las empresas que trabajan, por ejemplo, venden casas, venden diferentes artículos, mercaderías? ¿Cómo hacer? Por ejemplo, vamos a ver un negocio que, por ejemplo, en el mes factura 1.000.000 de pesos. Vamos a poner como un ejemplo. Pero
costos de mercaderías, entre administración, gastos del personal y todos los gastos del negocio, este negocio que recauda 1 millón gasta 800.000. Entonces, esto tiene que ver con salarios, materiales, artículos, el producto que venden, con todo. Si diezmas el total de lo recaudado, ¿qué pasaría? Te vas a la quiebra. ¿Qué debo diezmar? ¿Sobre el millón o sobre la diferencia? Tenés que diezmar sobre la diferencia. Si es 1 millón de facturación y 800 es todo el costo más todos los gastos administrativos, la diferencia serían 200.000. Sobre esos 200.000 debería diezmar. ¿Se me comprende? Sobre las ganancias. Por eso aquí tenemos que ver el mismo versículo que dice que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Las primicias no son el total. Las primicias representan los frutos. Los frutos son lo que ganamos, las ganancias. Esto también es aplicable a personas que venden artículos. Es un mismo principio. Si vos compras un automóvil, por ejemplo, lo pagás 100.000 pesos, le pones 10.000 pesos para hacer algunos arreglos, te salió 110.000. Lo vendés en 130.000, ¿qué deberías diezmar? Sobre la diferencia de los 20.000 deberías dar el diezmo. ¿Se comprende? Entonces, esto es un principio que tenemos que comprender porque personas a veces no lo han comprendido. Me recuerdo de una hermana que vendía algunos productos y ella decía diezmo, pero por ejemplo, diezmaba del total y claro, diezmaba más de lo que ganaba porque estaba mal hecha la cuenta. Es importante entender que uno diezma de lo que ganó, no del total de la venta. ¿Se entiende? Entonces, si no lo entendés, sabés que podés preguntar y podés llamar o podés hacer sugerencias y vamos a contestarte. Otra de las preguntas. ¿Debo diezmar sobre el bruto de lo que gano o sobre el neto? Bueno, expliquemos lo que es el bruto. El bruto es lo que yo gano en general. Yo gano un ejemplo, ¿no? 30.000 pesos. Pero de ahí se me deducen, de ahí yo gasto impuestos, servicios, diferentes cosas que uno gasta de una forma fija, alquiler, luz o lo que sea. Bueno, entonces yo qué tengo que diezmar, porque si yo diezmo de 30.000 es una cosa, pero si le resto los impuestos, la luz, el gas, teléfono, y lo que me queda diezmo, ¿sobre eso tengo que diezmar? No. Uno diezma sobre el bruto, gano 30.000, diezmo sobre los 30.000. No le voy a sacar los impuestos, es una bendición y es un gasto que nosotros hacemos. Y uno recibe también el beneficio de eso. ¿Está bien? Incluso los impuestos son un beneficio. Uno tiene la policía que nos cuida en la calle, ¿verdad? Tiene los bomberos, las rutas, las autopistas. Y todo eso es un beneficio que nosotros tenemos, es un gasto que hacemos. ¿Se entiende? Entonces, otra de las cosas para aclarar. Hay deducciones que se hacen del sueldo. Se descuenta jubilación, obra social. ¿Se debe diezmar de qué? Siempre sobre el bruto, porque también la jubilación es una bendición. Nuestra obra social es un gasto. Entonces uno no diezma sobre lo que se le deduce en el recibo de sueldo, sino sobre el total, sin deducirlo. ¿Se entiende? No le voy a restar la jubilación y la obra social, sobre el total. Porque yo le voy a dar las premisas de todos mis frutos, de todas mis ganancias. Se debe diezmar del bruto. ¿Está bien? Entonces, otra de las preguntas que muchas personas me hacen, se preguntan o tienen la duda, ¿dónde debe diezmar? Ustedes saben que hay personas que piensan que hay organizaciones paralelas a las iglesias y yo puedo pensar, bueno, yo puedo diezmar en esos lugares. Puedo ver ministerios que ayudan, lugares donde se donan cosas. Y bueno, yo elijo dar mi diezmo en ese lugar, me parece que es algo que me hace sentir mejor, dicen algunos. Bueno, tenemos que ver, acuérdense que todo esto tiene que ser basado bíblicamente, que es lo que vale y lo que tenemos que comprender. Malaquías 3:10, vamos a ver. Dice, traed todos los diezmos, todos, dice nada más, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
dice que hay un lugar, la palabra de Dios, donde nosotros tenemos que llevar el diezmo. ¿Está bien? Haya alimento en mi casa, traed los diezmos al alfolí. No dice un lugar donde ayuda, no dice un lugar donde se hace caridad, sino dice al alfolí. Es necesario que haya alimento en mi casa. Ahora, cuando la palabra de Dios, hermanos, habla de alimento en su casa, tiene que ver con una representación espiritual. Toda organización eclesiástica, hermanos, no puede guiarte, no puede aconsejarte, no puede ayudarte a llevar tus cargas a veces, no puede ayudarte a que tu vida a enseñarte a que tu vida se mantenga responsable, contable, en buen estado espiritual, si no hay alimento en la casa de Dios, ¿verdad? Porque la casa es donde, en la casa de Dios, es donde te alimentan, donde recibimos el alimento espiritual, es donde recibís tu servicio de una forma local. En tu iglesia local es donde vos y yo debemos diezmar. Primera de Corintios 16:2 vamos a ver. Dice así: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este es un escrito a una iglesia local, a la iglesia de los Corintios. ¿Se entiende? Está hablando de dar en la iglesia. Es importante que se practique esto para poder sustentar el ministerio. Hay algunas personas que dicen, pero yo prefiero darlo a quien yo digo, prefiero yo designar a dónde va a ir. A cierto misionero, a cierto pastor, a cierta organización, pero quiero decirlo yo, me hace sentir más contento hacerlo yo. Ahora, si pensamos de esta forma, hermanos, lo que vamos a estar haciendo es alimentar nuestra naturaleza rebelde, que todos nosotros la tenemos adentro. ¿Cómo tiene que ver esta naturaleza rebelde? Yo controlo mi diezmo, yo soy el que lo controla. Pero si fuera que es así, dejaría de ser la porción sagrada, sería nuestra porción, lo que nosotros queremos hacer. Pero esto recuerden, hermanos, que tiene que ver con la porción sagrada, con lo que Dios dice, de este árbol no lo toquen, es mío. Esto es de Dios, Él decide dónde va, no lo decidimos nosotros. Entonces controlar el diezmo, de dónde va, a dónde lo doy, donde yo tengo ganas de hacerlo, eso va a alimentar nuestra naturaleza rebelde. Esto va en contra de algo, un principio básico de la Biblia, que es la sumisión a Dios, ¿verdad? Esto va en contra de la sumisión del diezmo. Yo someto mi diezmo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que digo yo. El diezmo está fuera de nuestro control. Y si doy el diezmo a un lugar donde haya gente que se le da de comer, obviamente que vamos a ayudar a la gente, pero no es el lugar donde vamos a dar el diezmo. Una vez más, si lo hacemos así, vamos nosotros a determinar la distribución de cómo vamos a administrar las cosas de Dios. Entonces, si hablamos honestamente, te voy a decir muchas veces lo que sucede. Personas que piensan así, generalmente estas personas no dan el 10% mensual a la caridad. La verdad que es así. Lo pueden dar ocasionalmente, pero nunca es algo regular. No he conocido personas que piensan, bueno, yo tengo que dar para la caridad, pero yo regularmente todos mis días, todos mis meses doy el 10%. El diezmo a la hora de caridad. No lo hacen, hermanos. Si vos y yo diezmamos, esto va a beneficiar a los necesitados que vengan a nuestra iglesia. Entonces, ¿cuándo debes diezmar? Tenemos que conectar el diezmo con lo que la Biblia dice, el principio de las primicias. Porque cuando es importante también determinarlo, porque algunas personas dicen, ¿qué hago? Pago todo y si me alcanza diezmo. Algunas personas me dicen, pastor, yo quiero diezmar, pero no me alcanzó para diezmar. Bueno, lo alcanzó porque lo dejaste para el final. Si lo hubieras puesto en el principio, te iba a alcanzar. Pero no hubiera podido pagar mis gastos. No te creas. Generalmente pasa todo lo contrario. Vos pones primero el reino de Dios y Dios te va a dar
la capacidad de administrar y te va a abrir la puerta de bendición sobre tu vida. Levítico 23:10, vamos a ver. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, y traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Los primeros frutos. Ahí está diciendo cuándo tenés que diezmar. Los primeros frutos, no dice los últimos frutos. Acuérdense que la Biblia habla acerca de principios que a lo largo de toda la Escritura se repiten. Es la forma que Dios lo ha elegido que funcione. Entonces, no dice que estos frutos lo traigas, no dice la Biblia que lo traigas eventualmente, ocasionalmente, sino que cada vez que tengas tus primeros frutos tenés que dar. Para nosotros, por ejemplo, los que trabajan bajo dependencia, los primeros frutos son un sueldo, el sueldo, el primer dinero que cobras, esos son tus frutos. Para los que trabajamos como yo en caso de ventas, bueno, cuando hacemos nuestras cuentas es lo primero que damos a Dios. Lo traes primero, por eso traemos el principio de las primicias. Es lo primero, lo mejor. Esto es para Dios. Esto está determinando que vos y yo ponemos a Dios primero. Esto es lo que dice 1 Corintios 16:2, que hablamos ya. El principio que dice justamente, acuérdense, cada primer día de la semana. No dice al final de la semana, sino el primer día de la semana. Habla de un mismo principio. Entonces, es importante entender el principio de las primicias. Esto va a añadir bendición a tu vida. Quizás estás diezmando, estás siendo fiel a Dios, pero no estás dando las primicias. No es lo primero. Entonces te preguntas, no tengo la bendición que necesito, no he podido resolver algunos problemas. Bueno, ¿qué está pasando? Probablemente puede ser que no estés dando las primicias y eso está restando bendición a tu vida. Prueba de esta forma y vas a ver cómo Dios va a involucrarse más. Entonces, esta no es una escritura de diezmos, pero esta escritura, hermanos, pone el principio allí también, ¿verdad? El diezmo está destinado, hermanos, a ser parte de nuestra adoración. Es importante entender esto, que tu diezmo es parte de tu servicio, de tu adoración a Dios. No es una factura más, no es un impuesto que estás pagando, sino que es parte de tu adoración. Deuteronomio 16:16, vamos a leer. Dice así: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Se entiende, hermanos? Cada vez que te presentes, no te presentes con las manos vacías, tenés que venir a dar a Dios, dice. Entonces, dar a la iglesia nos hace elegir obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Cada vez que pasan la canasta de la ofrenda, es una decisión que vos y yo tomamos, de obedecer o no a Dios, de venir con las manos vacías o darle a Dios. Marcos 12, 41 al 44. Esta escritura tiene que ver es importante verla porque aquellas personas que dicen Dios no mira cuando damos, Dios no se fija en eso. Jesús miraba cómo daban. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús, todo lo que hacía, lo hacía con un propósito. Y él en este momento estaba mirando el arca de la ofrenda, como todos daban. Miraba la actitud, miraba con qué honestidad estaban dando a Dios. El Señor mira las ofrendas, el Señor pone su atención cuando vos y yo damos. ¿Te das cuenta? Esto es bíblico.
Esto es para aquellos que dicen, no, Jesús no mira como cuando damos. Sí que mira. La Biblia dice que Jesús mira. Deuteronomio 14, 22 al 23. Para aquellos que dicen que quizás el diezmo es algo opcional. No sé si es tan importante hacerlo. O si es tan necesario o tan vital hacerlo. Dice así la palabra de Dios. Indefectiblemente diezmarás. No dice posiblemente diezmarás. O fíjate si podés diezmar. Dice indefectiblemente diezmarás. Todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Está relacionando diezmar indefectiblemente con temer a Dios todos los días. ¿Te das cuenta que diezmar tiene que ver con un acto de adoración que tenemos vos y yo? Te quiero hablar en segundo lugar acerca del subproducto del diezmo. Y tenemos que entender una realidad, hermanos. Cada ministerio para el Señor cuesta dinero. Hay personas que creen que es gratis llevar el ministerio del Evangelio. Y yo les puedo asegurar que es muy caro. Nosotros hemos apoyado iglesias, en nuestra iglesia madre, en nuestra iglesia de Munro. Siempre hemos apoyado una iglesia. Tenemos una iglesia en el campo que la tenemos que estar apoyando. La hemos levantado, la hemos ordenado, la hemos puesto las instalaciones locales. Nos ha salido muy caro. Porque el subproducto del diezmo tiene que ver con eso, con levantar un ministerio. Un lugar para que las personas puedan reunirse, un edificio. En el invierno es importante la calefacción, en el invierno es importante la calefacción, en el verano es importante el aire acondicionado, es importante mantener las instalaciones, las cosas se rompen, las cosas se desgastan, hay suministros que en todo momento la iglesia necesita, limpieza, los compañerismos que realizamos, la escuela dominical, los materiales didácticos, la guardería, todo esto sale mucho dinero, hermanos. Y todo esto es un subproducto que viene del diezmo. Vos diezmás y la obra de Dios funciona. La obra evangelizadora que tenemos también tiene que ver con nuestros diezmos. Los volantes, que en una época no eran tan caros, ahora salen una fortuna, hermanos, hacer volantes. Y difundir el evangelio es caro. Nuestra iglesia tiene una radio, o sea, estamos pagando un espacio en una radio para publicitar la iglesia. Hay materiales diversos de evangelismos. Entonces, llevar adelante el ministerio es un subproducto que da tu diezmo. ¿Te das cuenta? Una cuestión importante del ministerio es que el objetivo de cada iglesia debería ser tener pastores a tiempo completo, para que el pastor pueda dedicarse completamente a la obra. 1 Corintios 9:14 dice así: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Vivimos en una generación en la cual pareciera que, en mi caso personal, yo vivo en mi trabajo, pero pareciera que si un pastor vive de un sueldo que le pueda pagar la iglesia, está mal. No está mal. La Biblia dice que justamente es bíblico. Dice que aquellos que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Esto es darle dignidad al hombre de Dios. ¿Para qué? ¿Para que se la pase durmiendo? No, para nada, hermanos. El ministerio tiene mucho trabajo. El hombre de Dios es capaz de entregarse al ministerio. La buena alimentación lleva tiempo. Hacer buenos sermones lleva mucho tiempo. Hacer estudios como este lleva tiempo. Hacer sermones en serie lleva mucho tiempo. Lleva mucho trabajo y necesitas tiempo para hacerlo. Entonces, el subproducto del diezmo es entender que también la obra de Dios es financiada por esto. Es lo que dice, por eso es tan importante Malaquías 3:10. Traer el diezmo al alfolí. Cuando vos haces esto, haces que tu iglesia pueda funcionar correctamente. Que puedas tener ese lugar digno para reunirte. Que puedas tener un ministerio que bendice y ayuda a muchas personas. El Evangelio puede salir también afuera. ¿Se entiende cómo hemos enviado una iglesia? No hemos enviado una iglesia porque no tuviéramos recursos, era mucho dinero enviar una iglesia. Y nos sale dinero enviar una iglesia. Hemos alcanzado otra
otra zona en la parte norte del conurbano, hermanos, que es Villa Ballester. Hemos alcanzado este lugar porque hemos invertido. Ese fue un producto de lo que nosotros dimos. Si no hubiéramos creído en el diezmo, no hubiera sido posible que hoy tuviéramos una iglesia con un montón de hermanos congregándose y salvos allí. Entonces, esas almas, esa iglesia, se deben, es un subproducto de tu diezmo. ¿Qué te parece? ¿Sabes que la Biblia dice que en cada iglesia se le manda predicar el Evangelio a todas las naciones? Ir y predicar el Evangelio a toda la criatura, a todas las naciones, dice el Señor. Esto no es posible si una iglesia no diezma. Si una iglesia es muy pequeña, la iglesia debe crecer. ¿Cómo volvemos a ser para pagar, para enviar costos enormes para el evangelismo? Entonces nosotros tenemos un sistema en nuestro compañerismo, un lugar donde nosotros como iglesia diezmamos, que es la iglesia madre. Nosotros ahí diezmamos, y el diezmo de las iglesias, hermanos, permite a veces que iglesias salgan y que puedan en el futuro salir y podamos cumplir con todo lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ver también con ir y predicar el evangelio a las naciones. Por eso aquellos que piensan que esto es gratis están completamente equivocados. Por eso el Señor ha elegido el diezmo como la porción sagrada para poder llevar adelante la obra de Dios. Espero que este estudio te haya servido y que sea de bendición para tu vida. Si nos visitas y quieres entregar tu vida a Jesús, este es un buen momento para que lo puedas hacer. Así que te pido que si quieres entregar tu corazón al Señor, repitas esta oración conmigo. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón y en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, duda, pueden hacerme el comentario en el canal. Se los voy a estar respondiendo. Es una bendición que hayan participado. Tomen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la forma que Dios ha elegido y es la forma en la cual Dios nos va a llevar a la bendición cuando nosotros le obedecemos a Él. Que Dios los bendiga a todos y gracias por haberse conectado conmigo en esta tarde. Que Dios los bendiga.